convoca uno de los temas ya mismo que habíamos presentado al comienzo. Greenpeace, como observador, entidad observadora, ya está hablando de 30.000 hectáreas afectadas por los incendios en la provincia de Chubut, en Argentina, teniendo en cuenta que ha habido 2 focos grandes de incendio y que se han reavivado los fuegos en las últimas horas, lo cual hace que se vuelva como indomable el fuego. Se hacen esfuerzos enormes entre brigadistas, bomberos, vecinos autoconvocados, intentando salvar viviendas, intentando salvar la fauna del lugar, zonas productivas. Estamos en contacto con Dafne Ledesma, que es periodista, directora de la radio de Comodoro Rivadavia, para hablarnos de uno de los temas que nos convocan en el ámbito de la Patagonia. ¿Cómo va, Dafne? Buen día. Buen día, Coco, Majo, buen día a todo el equipo. Bueno, Hola, muchas Dafne. gracias. Hola, Dafne. un gusto tenerte, a vos muchas gracias. Como decíamos, realmente preocupa porque no solo se trata de una zona grande, sino a pesar de los esfuerzos, la tecnología puesta a disposición, aviones hidrantes y demás, se vuelve como incontrolable el fuego una vez más ahí en Chubut. Es correcto, y la lástima, la bronca que nos da que sean incendios intencionales, ¿no? Y todo el daño que se está causando. Por eso es que el gobernador quiere que sea considerado un ecocidio. Otra figura como más impactante con respecto a lo que está sucediendo. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Por qué se reaviva el fuego? Porque esa es la pregunta, ¿no? Porque hace unos días habíamos celebrado el hecho de que estaba todo controlado, según lo había manifestado el mismo gobernador Ignacio Torres, que estuvo en la zona. Exacto. Es más, estaba incentivando a que vuelva el turismo, que era una manera de ayudar a la cordillera, a toda la gente que la estaba pasando tan mal y que volvía a abrir los hospedajes, especialmente en Puerto Patriada, que es uno de los puntos álgidos. Sí. Hablamos de que se reavivó el fuego en el Parque Nacional Los Alerces. Realmente está incontrolable. ¿Por qué? Porque hay varios factores que inciden en esto. Uno, las altas temperaturas. Claro. Estamos hablando de que superaron los 30 grados. ¿Qué pasa cuando hay temperaturas tan altas? Se produce sequía. La vegetación no tiene suficiente humedad y es propensa justamente a que alguna brasita, alguna cosa que haya quedado debajo de la superficie, porque si bien las brigadas trabajaron intensamente, no se sabe lo que pasa por debajo, en las raíces de tanta vegetación. Exacto. Y ahí es donde empieza a reavivarse. En todo este tema aprendí unos términos que me parece que nos van a ayudar un poquito. Cuando el fuego va pasando por 4 fases. Primero está activo, que es cuando los brigadistas no saben para dónde va a ir. Entonces está totalmente descontrolado. Luego tenemos el término estabilizado, que ahí ya hay como una diagramación y bueno, vemos que va para tal lugar y vamos uniendo esfuerzos para tal sector. Sí. Supongamos, en este caso, Los Alerces, que está muy próximo a una villa que se llama la población de Villa Rivadavia, porque ahí en Lago Rivadavia es donde se reavivó el fuego y sigue avanzando hacia Cholila. Entonces, los brigadistas saben que va hacia allá. Luego tenemos cuando está controlado, ¿no? Cuando está controlado, que se detiene la propagación y lo que están buscando es precisamente que no se reactive. Y cuando ya está extinguido es que no hay más combustible, ya no hay más nada que se pueda encender. El problema es lo que pasa debajo de la superficie. Hay cañones, hay lugares que son muy inaccesibles, donde hay muchísima vegetación y esto de que va por debajo de la tierra. Entonces, cualquier viento, que hubo bastante, las temperaturas que descienden, la poca humedad del ambiente, todo esto contribuye a que vuelvan a aparecer focos ígneos. Ahora, una buena es que hay pronóstico de lluvia. Lo que no se sabe es cuánto. Va a ayudar, por supuesto. Y todo lo que están haciendo humanamente posible, todos los brigadistas, la gente que se suma, que ayuda desde el lugar donde puede, con las campañas que se hacen para poder darles provisiones a tantas personas que están abocados día y noche a esto. Ahora, Dafne,
cortito, te iba a consultar. Esta figura de ecocidio que recién comentabas y que el gobernador quiere implementar, ¿tiene que ver tal vez con las penas para aquellos responsables? Digo, primero es tremendo que sea intencional, o sea, no se puede creer semejante atrocidad. Y después pienso que también es difícil dar con quiénes son los responsables de esto tan tremendo. Y entiendo también que si en el caso que se pudiese dar con ellos, esta figura de ecocidio también complicaría aún más la situación de estas personas, ¿no? Que tienen que sin duda cumplir una pena. Por supuesto, y eso es lo que busca el gobernador, que sean penas ejemplificadoras. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, si no hay consecuencias, la gente sigue actuando como si nada sucediera. De hecho, hay turistas que van y hacen fuego en lugares que está prohibido, que tienen un cartel al lado, ¿no? Sabiendo la situación crítica que está atravesando esta zona y que cualquier llamita puede ser la causante de un incendio incontrolable. Ahora, Dafne, por lo tanto, hay falta de empatía también en la gente. Dafne, abonando un poco a la pregunta de Majo, vos decías que ya está definido que por lo menos uno de los incendios, en una de las zonas donde se desatan los incendios, la causa es intencional. Si se dice esto es porque hay o testigos o pericias que determinan esto. Digo, estaríamos a muy poco de saber quién o quiénes. Sí, ojalá estemos a poco. Hay toda una causa judicial iniciada en torno a todo esto. Hay también una parte del gobierno, a través de Ignacio Torres, que puso una recompensa de más de 50 millones para quien pueda dar datos fidedignos para dar con estas personas, ¿no? Correcto. Cosa de que la población o quien tenga algún contacto directo se motive a dar información que pueda servir en estas causas judiciales. Claro. El tema es que concretamente no hay nada. Claro. Concretamente. Ese es el problema, que nunca hay nada. Entonces, como nunca hay nada, es difícil dar con los responsables. Sucede todos los años. Se va diluyendo el tema. Dafne, hasta por lo menos la actualización de hace algunas horas, se hablaba también de ya vecinos autoevacuados. O lugareños sí, porque el autoevacuados. fuego iba para la zona de estos dos lugares, la población de Cholila, puntualmente, y de Villa Rivadavia. Por eso, ya cuando ves que el fuego está llegando cerca de una población y la gente se motiva y se va porque no sabe que es prácticamente incontrolable, más allá de los esfuerzos humanos que se están haciendo, de los aviones hidrantes, de los helicópteros, de todo el trabajo en tierra, de los brigadistas que trabajan a destajo mañana, tarde y noche, que con el cansancio que esto significa, pero tratando de controlar esto que se hace incontrolable. Desgraciadamente sigue avanzando el fuego y cuando pensamos que nos podemos relajar un poquito, reaviva. Y toda esta situación realmente que complica muchísimo. Teniendo en cuenta... Y deja sumido en la tristeza, porque después de esto vienen otros problemas. El agua contaminada, las especies que tienen que buscar otro lugar para ir a vivir, hay una invasión de roedores. Bueno, hay un montón de cosas que vienen aparejadas. Sí, quería preguntar, Payo. La pregunta era en realidad un poco de, cuando hablamos de intencionalidad, en este caso, ¿cuál es la situación? Digo, es un grupo de jóvenes que de repente, obviamente siempre hablando desde la inconsciencia, ¿no?, de estos jóvenes, llegan y se hacen un asadito o de repente hacen campamentos, y pasan varios días. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan para que esto suceda, ¿no? Además de la inconsciencia de la que estamos hablando, por supuesto. Bueno, hay eso que mencionás, que gente que decide ir al bosque, a lugares donde no se puede hacer fuego, hacer un asadito, una fogata, que está prohibidísimo, prohibidísimo. Está todo señalizado, y por más que vos lleves tu parrillita o lo que sea, no se puede, no se puede. Porque no sabes lo que puede suceder. Algún accidente o haces un fueguito y no lo apagás bien, ¿no? Pensando que lo apagaste, no lo apagás. Sí. Y acá, intencional, cuando hablamos de intencional, es que se encontró combustible. Ay, Dios. Claro.
Claro, intencional, Es intencional. Bueno, intencional, kilómetros, es mucho más claro. grave, tal cual. Dafne, No ¿cuántos es un kilómetros juego de área relajado. afectada más o menos promedio te está llevando puesto de alguna forma incendios, más o menos aproximadamente? Y mirá, estábamos hablando de 22.000 hectáreas de biodiversidad, más otras 12.000 hectáreas que iba avanzando, ya iban Sí. para 14.000 hectáreas en la zona solamente del Parque Nacional Los Alerces. Tremendo. Y justamente con Así respecto que- a ese punto, Dafne, en el Parque Nacional Los Alerces, la gente de la cercanía, de las poblaciones cercanas, tenía mucho miedo de que llegaran a incendiarse o encenderse los alerces milenarios que tienen, entiendo, entre 2.500 y 3.000 años. ¿Sabés si el fuego llegó hasta ahí? Que sería como la parte más vieja del bosque, ¿no? O del parque. No, habían podido salvar precisamente al abuelo, que es el árbol más milenario ahí, ¿no? Pero sí se está comiendo el bosque, se está comiendo el bosque. Sí, claro. El incendio es cuando no se puede controlar, avanza sobre lo que sea, Sí, sobre lo sí, que claro. sea, todo es combustible, todo es combustible. Hay también especies que son autóctonas y otras que fueron colocadas después, como los pinos. Y uno por ahí cuando piensa en esto dice que bueno, que pusieron pinos después que se quemó. No, pero el pino es altamente inflamable. Claro. Sí, claro. Claro. Así La que resina termina misma. siendo contraproducente Contraproducente. también lo que hace la mano humana, ¿no? En pos de ayudar, por ahí complicamos mucho más y el pino se regenera mucho más rápido que otras especies autóctonas y se va diseminando mucho más rápido, pero también se convierte en un combustible maravilloso para avivar cualquier fuego. Claro. Claro. Y hablando de ayudar, ¿a qué ayuda han recibido justamente para poder combatir los incendios? Porque ya esta situación se ha ido de las manos claramente. ¿Y cuál es la ayuda desde Nación? ¿Cuál es la ayuda desde otros, entiendo, municipios, provincias? Sí, se está recibiendo ayuda de Nación y también a través de la provincia, por supuesto, más todo lo que después también pueden colaborar en distintas campañas que se llevan adelante. Equipos de protección, herramientas, logística, insumos. Todo es bienvenido, por supuesto. Cualquier contribución ayuda. El hecho de llevarles una vianda, por ejemplo, a quienes están trabajando, todo es bienvenido. Y ellos sí tienen sus canales, por supuesto, ahí para poder brindarles esa ayuda. Si quieren, después yo les paso para que lo puedan compartir en sus Sería redes buenísimo, sociales. sí. Sigue actuando, Dafne, el avión hidrante de Santiago del Estero, creo que dicen que es el más grande de Latinoamérica. ¿Sigue actuando ahí en la zona? ¿Operando ahí en la zona? Sí, correcto. Están operando todos los elementos necesarios como para poder subsanar esta situación. Veíamos ayer justamente cómo estaba trabajando algunos helicópteros que estaban justamente llevando el agua y tratando de mantener humectada la tierra, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Realmente hay un trabajo de fondo incansable. En ningún momento se dejó de trabajar, más allá de que, como les decía, en un momento habían dicho que estaba todo controlado. Ellos saben que muchas veces pasa esto, de que por cuestiones climáticas o lo que les hacía mención de que la temperatura sube, de que hay poca humedad. Los vientos de cambiantes. Que no hay el viento también que incide, por supuesto. El hecho de que también hay esto de, bueno, cuando la gente empieza a andar por todos lados y hay que controlar eso también, ¿no? Dificilísimo. Más en una situación de las que están viviendo en toda esa zona y donde el peligro es inminente, Ok. porque nadie está a salvo. Claro, claro. El Dafne, fuego avanza, es imparable. los fuegos, un tema. Y ustedes tienen o han tenido un tema muchísimo más cerquita, ahí en Comodoro, que responde, no Sí. sabemos si a una falla geológica o qué, este desmoronamiento de un cerro que provocó un colapso ahí mismo, en un barrio, ¿puede ser?
Sí, estamos con el tema del desmoronamiento del Cerro Ermite en Comodoro Rivadavia. Yo estoy en Comodoro Rivadavia y acá lo vivimos justamente. No es solo un barrio, son 4 barrios afectados en este momento. Primero, el más afectado que ustedes pudieron ver, observar imágenes muy contundentes, fue el Sismográfica, que está justamente en la ladera del cerro, al pie del Cerro Ermite. Hubo un desplazamiento de este cerro, que el material del que está constituido es greda, es un material arcilloso y tiene mucho que ver la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo esto está bajo una falla que estaba todo establecido ya con anterioridad en cuanto a informes que se habían brindado a través del CGMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino, un informe que data del año 2002, donde se hacía mención que en ese lugar no podía seguir construyéndose, no se podía seguir urbanizando. En el momento que había un cierto asentamiento, había personas que habían ido a vivir ahí, habían tomado esos terrenos fiscales, podría haber hecho el municipio alguna movida para brindarles la contención a estas personas en otros barrios, en otro lugar, y sacado a esas pocas familias que había en ese momento. Sí. El problema es que la urbanización continuó con todos los servicios, energía eléctrica, gas, cloacas, todo lo que significa radicarse formalmente en un lugar. Claro. La gente primero tuvo un permiso de ocupación, un derecho de ocupación, y después obtuvieron los títulos de propiedad. Se hicieron desarrollos inmobiliarios multimillonarios en este sector, donde para poder hacer un desarrollo inmobiliario tenés que tener permisos. Por lo tanto, hay una convivencia con el municipio, ¿no? Permitió hacerlo. Ahora, en un momento, en los 80, se había hecho una intención de desalojo, que bueno, no se hizo, no se concretó del todo. Y esto continuó y se fueron haciendo cada vez más barrios y estos barrios tuvieron sus asfaltos. Claro. El municipio celebró, los municipios, ¿no? Ahora, porque Dafne, para entenderlo y así a la distancia, ¿no? Porque también nosotros tenemos acá mucha construcción sobre un terreno sísmico y damos cuenta de eso todas las veces que podemos, ¿no? De las prevenciones y demás. Digo, este desplazamiento del cerro, como vos lo relatabas, ¿fue porque se provocó un sismo o de un momento para el otro, un día colapsó el terreno y el cerro se había movido? ¿Por qué fue eso? No, constantemente los cerros, nosotros estamos rodeados de cerros. De hecho, acá nomás tenemos el Chenque que es uno de los más grandes. Estamos rodeados de cerros en cuanto a la constitución de la ciudad. Estamos entre cerros. Sí. Entonces, a medida que se fue urbanizando, la ciudad, que por ahí tuvo esto de que no fue muy organizada ni muy preparada, no lo pensaron urbanísticamente, se fueron haciendo, ¿no? Barrios, asentamientos, y eso más o menos se fue acomodando con el paso de los años. Entonces, los informes que había de una posibilidad de que esto pudiese suceder, no se le prestó atención. Particularmente hay uno en el 2002 y hay movimientos que constantemente se producen. Hay desmoronamientos de los cerros. Estamos hablando de que es arcilloso, una superficie arcillosa. ¿Qué pasa? No está bien compactada. Exacto. Entonces, la gente estaba como acostumbrada a que las veredas por ahí se levantaban o había una que otra grieta en la casa, ¿no? Y uno se va acostumbrando a eso. A pesar de esta situación, los vecinos ya le venían pidiendo al municipio que hicieran algo, que vieran la posibilidad de solucionar este inconveniente, porque cada vez era más frecuente. Claro. O sea, se va avisando, no es que aparece de un día para el otro. El problema es cuando se desoye esta información tan importante, porque estamos hablando de que toda esa montaña, para decirlo así, para que ustedes lo comprendan, tiene movimientos constantes que no son perceptibles al ojo humano, pero se van haciendo grietas.
se van haciendo grietas internas y constantemente hay una energía sísmica que va modificando justamente todo esto por la erosión. Cuando hay lluvias, también modifica muchísimo el terreno. Nosotros tuvimos aludes en Comodoro Rivadavia, tuvimos desprendimientos del cerro ya en otras ocasiones, donde la ciudad quedó dividida. Por lo tanto, la acción del viento, del agua, todo lo que llega a generar esto que es natural, el movimiento se produce porque estos cerros están descansando sobre una restinga, ¿no? En el fondo. Y por eso todo tiende a ir hacia el mar. Dafne, estamos lejos, ¿eh? Sí, este sí, cerro sí. no está cerca. Pero es algo natural. El tema es que no se tendría que haber hecho construcciones allí. Dafne, eso es. Entendemos que es peligroso y cómo queda todo esto, esta emergencia que se declara. Explicaros, digo, para qué sirve, cuáles son los pasos a seguir, qué se prevé hacer, ¿no? Respecto a esto. Bueno, la emergencia significa que se pueden hacer contrataciones directas, que se pueden destinar ciertos fondos para subsanar estos inconvenientes, o sea, trabajar con mayor celeridad, claro, que por lo general hay mucha burocracia de por medio. Sí, se le está dando hoy por hoy contención a todos estos vecinos. Hablamos de 500 familias, más o menos, porque hay un montón de autoevacuados que se fueron a casa de familiares o amigos en el momento. También está el albergue municipal, hay clubes que ofrecieron espacios para poder albergar a todas estas familias y muchas de ellas están viviendo en una incertidumbre total. La situación es la siguiente: de un día para el otro te dicen que te tenés que ir de tu casa y muchos se fueron con lo puesto, no tienen absolutamente nada. Se armaron tipo unas brigadas donde empezaron a ir a las zonas que no presentaban tanto peligro para ir a rescatar ciertas cosas. De hecho, no pueden entrar camiones, entran camionetas. Muchas empresas otorgaron estas camionetas o por ahí particulares. Ahora algunos sindicatos también ofrecieron esto para poder ayudar a las personas a hacer una mudanza prácticamente con lo indispensable, ¿no? Entrar a tu casa y ver qué te podés llevar que sea totalmente indispensable, porque sinceramente no saben qué es lo que va a pasar. Se sigue haciendo un relevamiento del cerro, hay investigaciones que se están llevando adelante con la universidad, con geólogos, porque ahora salen muchísimos geólogos a hablar de la situación del Cerro Ermite. Pero desgraciadamente acá abundan geólogos, pero sin embargo no se los escuchó y llegamos a esta instancia. Ahora, bueno, ya está, hay que solucionarlo. La última consulta sobre esto, ¿de cuántas familias o cuántas casas afectadas se habla? ¿Se sabe? Se habla, hoy estaba escuchando los últimos informes, como 590 casas. Un montón. O sea que son muchísimas. Y por otro lado, el último barrio de los afectados fue Médanos. Médanos que ellos, si bien no sufrieron ni desmoronamiento de sus casas, ni roturas, ni nada por el estilo, el peligro es inminente, según los informes que están presentando en este momento los geólogos que están investigando. Y los vecinos particularmente ayer se reunieron con el viceintendente pidiéndole información concreta, porque dicen, nosotros no podemos estar como un poco en la nebulosa que no sabemos qué pasa, porque si bien nuestras casas no fueron afectadas, también nos dijeron, se tienen que ir. Tuvieron que cerrar con llave y salir. Listo. Sí, la situación es muy compleja. Están ahí. Y son muchas Está familias. muy compleja la situación. De hecho, también muchas personas tienen que salir a alquilar. No hay tanta cantidad de casas en el mercado. Total. O sea, hay un montón de problemas que se van suscitando. Si bien están las ayudas que ya ofrecieron desde municipio y por supuesto también desde provincia, hay que ver cómo se va a ir haciendo, a qué secretaría se va a ir derivando este dinero, cómo se va a ir haciendo el relevamiento de las personas afectadas, cómo se les va a entregar el dinero. Bueno, todo esto todavía no está concretamente expresado. Hay mucho por decir. Dafne, gracias por este contacto, por todo este informe que nos has hecho, tanto de los
incendios ahí en Chubut como de esto en Comodoro Rivadavia. Te mandamos un abrazo y un saludo grande a toda la gente de la 101.3, ahí la radio que vos dirigís. Gracias. Muchas gracias, un placer. Un Gracias, abrazo. Dafne. Gracias, Dafne. Gracias, un beso grande, hermoso. Dafne Ledesma.